El velo del templo se rasgó. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de que el velo se haya rasgado? Desde arriba hasta abajo se abrió de par en par. Escúchenme bien, durante el tiempo de Jesús, el templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. En este se llevaba a cabo los sacrificios de animales, de acuerdo con la ley dada por Dios a Moisés. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados del pueblo. En este templo se llevaba este culto. Este tiempo donde cada persona del pueblo de Israel venía con su animal, lo ponía en las manos de los sacerdotes. Entonces ellos, que ya obviamente estaban santificados, estaban consagrados para este servicio, ¿sí? Venían y se presentaban ellos delante de Dios, obviamente, para poder hacer ese sacrificio de ese animalito, para poder tener la remisión del pecado. Entonces ahí el ministerio del sacerdote estaba funcionando hasta ese entonces. La Biblia nos enseña que en este templo había un velo que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo. Recuerden ustedes cómo estaba dispuesto el tabernáculo de reunión y cómo estaba dispuesto también el templo. El templo tiene un atrio, tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. ¿Ya? En el atrio ustedes ya saben todo lo que hay. En el lugar santo también están los panes de la proposición, está el candelabro de oro y demás, donde ministran también los sacerdotes. Pero había un velo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este era el lugar terrenal donde moraba la misma presencia de Dios, según la promesa de Dios y según lo que había venido sucediendo desde que se hizo el tabernáculo de reunión de Moisés. Y el principal significado de esto es que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. El lugar santísimo, al estar separado del lugar santo y separado obviamente mucho más del atrio, significaba que el hombre estaba separado de Dios, obviamente por causa de su pecado. Ese es el principal significado. Repito, el hecho de que estaba este velo y detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde usted ya sabe lo que había más allá, que ya vamos a hablar de eso. Este velo existía con el propósito de enseñarle al pueblo que estaba separado de Dios. Ese es el principal significado. Ahora bien, detrás del velo se encontraba el arca de la alianza y el propiciatorio. El arca de la alianza, que era un cofre de madera revestido de oro y que contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Tenía también la vara de Aarón que había reverdecido y también tenía una jarra de maná. ¿Recuerdan el maná con el que Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto? También tenía esto. Entonces, repitamos. El arca de la alianza era un cofre de madera revestido de oro y que contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y la jarra con el maná. Encima del arca, encima de esta arca, estamos hablando de lo que había detrás del velo, que era en el lugar santísimo. Encima del arca estaba una tapa. Esta tapa se llama propiciatorio. Propiciatorio. Tenía 2 seres alados, ¿sí? O sea, con alas que representaban obviamente la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, este velo ocultaba simbólicamente la presencia de Dios. Uno se encontraba, obviamente, ninguno del pueblo podía llegar hasta esa instancia, porque esa instancia solamente era permitida para los sacerdotes, los más consagrados de todos. Entonces, solo al sumo sacerdote se le permitía atravesar este velo y entrar al lugar santísimo una vez al año.
una vez al año. ¿Solamente a quién? Al sumo sacerdote. Y es más, este sumo sacerdote era muy, pero muy consagrado, extremadamente santificado, apartado exclusivamente para este propósito. Y entraba una vez al año en este lugar, en el tiempo conocido como Yom Kippur, que en el español significa Día de la Expiación. Y esto lo hacía en total consagración y santidad. El sumo sacerdote entraba ante la misma presencia de Dios detrás del velo. Él lo hacía en representación de todo el pueblo. Grábese bien esto. Lo hacía en representación de todo el pueblo y de esta manera hacía la expiación por los pecados. Es decir, que por medio de este acto sagrado reconciliaba el sumo sacerdote al pueblo con el Señor. Aleluya, aleluya, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. El velo. Ahora bien, este velo tenía cerca de 18 metros de altura. El historiador judío Josefo también dijo que este velo tenía, escuchen bien, aproximadamente 10 centímetros de espesor. Era un velo extremadamente grueso. Eso dice el historiador Josefo. Y que aún atando 2 caballos a cada uno de los extremos de este velo grueso, les era imposible rasgarlo. Y la descripción en el libro de Éxodo enseña que este grueso velo fue confeccionado con material de azul, púrpura, carmesí y fino lino torcido. En resumen, era un velo extremadamente resistente, obviamente por su grosor y su composición. Como podemos ver, el tamaño, el grosor y el significado de este enorme velo hacen mucho más glorioso el evento de que se haya rasgado. Esto sucedió en el momento exacto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Dónde está este relato? Mateo 27, versos 50 y 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Repito, Mateo 27, versos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significado tiene esto para nosotros en la actualidad? Que este velo se haya rasgado. Amigos, ante todo simboliza que su sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, que el derramamiento de su propia sangre fue una expiación suficiente para los pecados de ahora nosotros, obviamente, de todos aquellos que creemos, que por fe creemos que Cristo entregó su vida por nosotros. Él, como sumo sacerdote, entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto de par en par para siempre, para todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo y su obra expiatoria en la cruz del Calvario, para todos aquellos que quieran acercarse al trono de la gracia de Dios para alcanzar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Gracia, misericordia y el oportuno socorro. Aleluya, aleluya. Por eso es que los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, sabemos que ese ministerio de sacerdotes se acabó.
cuando el velo del templo se rasgó, porque todo eso, el templo, el tabernáculo de reunión, el templo de Salomón y el templo que estaba en ese entonces en Jerusalén, solamente eran sombra de lo que tenía que venir, porque ahora vino Cristo. Cristo que hizo de una vez por todas el sacrificio perfecto delante de Dios, y como enseña la palabra, y entró de una vez por todas y para siempre entró al lugar santísimo. Aleluya. Y ya no hay más ministerio dentro del templo. Hasta ahí se acabó la historia y se acabaron todos aquellos servidores en ese templo físico. Porque ahora enseña la palabra que todos somos el templo del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. También dice el relato que las rocas se partieron. Que las rocas se partieron. Y esto simboliza que Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas, y que a partir de Cristo, Él moraría en cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Obviamente no lo podríamos tomar de forma literal, porque no hay templo hecho con manos humanas que pueda contener a Dios. No, sino que ahí era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo. Continuemos. Ahora nosotros somos ese templo de Dios. Ahora Cristo moraría en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora somos nosotros el templo, y dentro de nosotros está el arca donde está la ley escrita, como dijo el Señor, ya lo había profetizado en el Antiguo Testamento: escribiré mi ley en las tablas de sus corazones. Ahora nosotros somos el templo de Dios, eso lo enseña la palabra. Por eso es que no necesitamos ningún intermediario, ningún sacerdote, como lo enseña la religión. Ahora nosotros somos el templo del Señor, y en nosotros habita, obviamente, y en nosotros está el arca, donde está la ley escrita ahora en las tablas de nuestro corazón. Está ese maná permanente que dijo el Señor Jesucristo, que Él era el maná. Ahora está Cristo habitando en nosotros, y el maná de su palabra es la que nos alimenta todos los días de nuestra vida. Cristo es el pan que descendió del cielo, el pan de vida. Y la vara, que es la autoridad del Hijo de Dios, que reverdeció, ahora está en nosotros, y que ha reverdecido por su sacrificio. Y el propiciatorio es el mismo sacrificio de Cristo, que hoy nos hace aceptos del amado y nos reconcilia con el Padre cada vez que pequemos. Cada vez que pequemos, venimos delante de Dios y tenemos a Cristo como nuestro intercesor, como el que ruega por nosotros, como aquel que intercede ante el Padre. Solo Cristo y nadie más, porque es el único que está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo también, que es el que intercede por nosotros. Nadie más. A Él y solamente a Él le podemos pedir, porque solo para Él es la gloria, el mérito, la honra y la obra maravillosa de expiación, que solamente estuvo en sus manos, en sus perfectas manos. Así que ya no cabe más ningún templo, ni sacerdotes, ni ningún intermediario, sino que ahora solamente podemos ir directamente a Cristo, porque el velo del templo se rasgó, y eso abrió camino para que podamos ahora acceder libremente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, como lo enseña la palabra ya en el nuevo pacto. Dios terminó entonces con ese templo y su sistema religioso. Y es por eso que más adelante fue destruido por los romanos en el año 70, algo que había profetizado Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra, y se cumplió con asombrosa
precisión. Se conoce que no quedó piedra sobre ese templo, porque ese templo fue incendiado de tal forma que el oro se derritió de las paredes y había quedado entre las piedras. Entonces todos los saqueadores y todos aquellos que querían ese oro tuvieron que derrumbar hasta la última piedra, y no quedó piedra sobre piedra, porque el cielo y la tierra pasa, pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo nunca pasarán. Dios terminó con ese templo y su sistema religioso, y es por eso, como les digo, que el templo fue destruido en el año 70. Dios quiso eliminar para siempre, permitió que esto suceda, porque si no, la idolatría de la parte del templo, la idolatría por qué sé yo, el oro del templo, la idolatría por algún elemento del templo, sí, se iba a apoderar obviamente del corazón de los religiosos de siempre, y era probable que hagan uso de ese tipo de cosas, como hoy lo siguen haciendo, y se siguen aferrando a cosas que no tienen sentido. Así que sigamos entonces, vamos encaminándonos, porque esto se pone más bueno ya para el final. Entonces, Jesús había profetizado que el templo sí se iba a destruir por completo. El nuevo pacto estaba siendo establecido según la carta a los Hebreos capítulo 8 verso 4, que dice así, escuche bien lo que dice Hebreos 8:4. Al decir, dice, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Aleluya. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aleluya. Aleluya. Se acabó el sistema del templo, y es por eso que Jesús dijo eso en Mateo 26 verso 28. Escuche bien, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora vivimos en un nuevo pacto, el pacto de la sangre de nuestro Señor, y por ende ya no se necesita más templos para poder adorar a Dios, ni más templos o intercesores que estén entre nosotros y el Señor. Ya no cabe más ningún sacerdote. Pero bueno, punto aparte, el velo era el simbolismo de Cristo mismo, con el único camino hacia el Padre. Cristo como el único camino hacia el Padre. Por eso dijo Juan 14, que Él es el camino. Él lo dijo en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Recuerden que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote. Dice la palabra que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Y con su sacrificio ahora todos tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no hay más chantajes religiosos de religiosos perversos, pervertidos en su alma, que se ponen entre tú y el Señor. ¿Por qué? Porque eso es conveniente, porque eso genera riquezas, porque eso genera dinero. Son avaros compulsivos que se inventan una serie de cosas que te llevan obviamente a pagar para cumplir con ciertos favores espirituales, entre comillas. Entonces, ahora tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, dice la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 20. En ese velo está la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros. El velo en el templo, queridos amigos y hermanos, era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad separada de la presencia de Dios, y de que en nuestras fuerzas sería imposible atravesarlo. Como ya saben, un velo extremadamente grueso que no se podría romper de ninguna manera. Pero ahora, si depositamos nuestra confianza en la obra redentora de Jesús, podemos llegar al Padre y alcanzar misericordia y el perdón de nuestros pecados. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio maravilloso y perfecto. Gracias. Gracias, Señor. Yo sé que
Para algunos de ustedes que me puedan estar viendo en esta mañana y que van a ver el video después de que lo edite por ahí, lo publique, ven a Dios como un Dios distante, que está a cierta distancia de nosotros por nuestros pecados, porque somos pecadores y demás, que es cierto. Y que al verlo tan distante, y que a lo mejor vemos por ahí seres espirituales, ¿no? O personas espirituales, o que dicen ser espirituales, que supuestamente están más cerca de Dios. A veces vamos hacia esos seres espirituales, hacia esas personas espirituales, entre comillas, a buscar que nos ayuden a acercarnos a Dios o nos ayuden a comunicarnos con Dios. Ese es un sistema religioso, perverso. Y como predicador de Dios que soy, con todas las palabras, es un sistema abominable. Y cualquiera que se quiera poner entre Dios y los hombres está pecando y está llevando a la gente a pecar de idolatría. Entonces muchos pueden ver a estos seres como que muy espirituales y todo, y piden ayuda. Ore por mí al Señor, cuando ellos pueden orar directamente a Dios. Pídale a Dios por mí, interceda por mí. Sí, está bien, y todo eso forma parte incluso de lo que hacemos como creyentes. Nosotros sí podemos interceder porque estamos vivos. Los muertos ya cumplieron su ciclo, como María, como los que sirvieron a Dios en algún momento. Todos están ya muertos para este mundo, obviamente viven para Dios, pero no pueden hacer nada. No pueden porque no es su ministerio, no es lo que se les ha encargado. Ya terminaron su obra, descansen ustedes hasta el tiempo de la resurrección del cuerpo. ¿A dónde es que quiero ir? Entonces, tú que puedes estar viendo este video o esta transmisión en vivo en este momento, puedes decir, pero yo estoy distante de Dios. Yo me siento muy distante. Siento sequedad en mi alma. Y no sé, yo no pertenezco a ninguna religión, o yo estoy en tal o cual religión, pero se me hace difícil acercarme a Dios, porque a lo mejor la religión te ha enseñado que debes usar algún ser humano para acercarte a Dios. Bueno, esa palabra es para ti. Ya no más intermediarios humanos, ya no más que alguien entre a la presencia de Dios y interceda por ti para después llevarte a ti y demás. Eso se acabó para siempre. Ahora cada cual, dijo el Señor, incluso lo profetizó lo que iba a suceder con Cristo. Ahora cada cual me buscará directamente. Ahora ninguno le dirá a su hermano, oye, ven acá, conoce a Dios, sino que cada cual me conocerá. Y escribiré mis leyes en las tablas de su corazón. Dice también la palabra que nosotros tenemos entrada al lugar santo, al trono de la gracia de Dios, directamente, sin la necesidad de absolutamente nadie, porque solo necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, al único que murió en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para ahora interceder por nosotros. Es tiempo de dejar toda religión barata, burda, dejarla a un lado, aunque te creas parte de una religión, pero sin embargo tienes vacía el alma, tienes vacío el corazón, tienes sequedad en tu alma porque esa religión no te está llevando absolutamente a ningún lado. Y para los que no pertenecen a ninguna religión, ponte sobre tus rodillas y clama por el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Dios te ayude a acercarte a Él, pero solamente es en el nombre de Jesús, el único nombre que Dios ha dejado para que podamos en ese nombre recibir el perdón, la gracia, la misericordia, la compasión y tener una relación luego de la expiación, poder retomar nuestra relación con nuestro Creador. Amén.